La historia del profeta Samuel, un relato épico de fe y liderazgo. En los días en que los jueces gobernaban Israel, cuando la voz de Dios apenas se oía y los hombres hacían lo que bien les parecía, hubo una mujer llamada Ana que vivía en profunda angustia. Ana era estéril, un estigma doloroso en una sociedad que medía la bendición divina por la descendencia. En el santuario de Silo, ella clamó a Dios con lágrimas silenciosas, prometiendo que si le concedía un hijo, lo dedicaría a su servicio todos los días de su vida. Dios escuchó su oración, y Ana concibió. Así nació Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado. Cuando Samuel fue destetado, su madre lo llevó al santuario como había prometido y lo entregó al cuidado del sumo sacerdote Elí. Desde niño, Samuel creció sirviendo en la casa de Dios, aprendiendo los rituales sagrados y observando los sacrificios. Sin embargo, también veía la corrupción de los hijos de Elí, Ofni y Fineas, quienes profanaban el culto y abusaban de su posición. Samuel, en contraste, era un niño justo y obediente, hallando favor tanto ante Dios como ante los hombres. El llamado en la noche. Una noche, cuando el santuario estaba sumido en el silencio y la lámpara de Dios aún ardía, Samuel escuchó su nombre. Creyendo que era Elí, corrió a su lado, pero el anciano le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí, con la sabiduría de los años, comprendió que era Dios quien hablaba. Instruyó al joven para que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así, Samuel se convirtió en el primer profeta de Israel después de siglos, recibiendo mensajes directos de Dios. Un mensaje de juicio. La primera profecía de Samuel fue oscura y aterradora. Dios sentenciaba la casa de Elí debido a la corrupción de sus hijos y la negligencia del propio Elí. Aunque era un niño, Samuel tuvo el valor de transmitir este mensaje al anciano sacerdote, marcando el inicio de su papel como portavoz de Dios. Poco después, esta profecía se cumplió cuando los filisteos derrotaron a Israel en batalla, el arca de la alianza fue capturada, y Ofni y Fineas murieron. Al enterarse, Elí cayó de su silla y murió, cerrando un capítulo oscuro en la historia de Israel. Juez y profeta. Samuel creció como juez, profeta y líder espiritual en un tiempo turbulento. Conducía a Israel hacia la restauración espiritual, instando al pueblo a abandonar los ídolos y servir al único Dios verdadero. En Mizpa, lideró una gran asamblea donde los israelitas confesaron sus pecados. Los filisteos, al enterarse de esta reunión, atacaron. Pero Samuel clamó al Señor, y Dios intervino con un trueno ensordecedor que desbarató al enemigo, dando a Israel una victoria inesperada. Samuel erigió una piedra en conmemoración, llamándola Ebenezer, que significa «hasta aquí nos ayudó el Señor». Este acto no solo selló la victoria, sino que también consolidó a Samuel como un líder reverenciado. La petición de un rey. A pesar de su liderazgo justo, los israelitas clamaron por un rey, queriendo ser como las naciones vecinas. Samuel se entristeció, sabiendo que esta petición reflejaba una falta de confianza en Dios como su Rey Supremo. Sin embargo, Dios le dijo que concediera su deseo, pues no era a Samuel a quien rechazaban, sino a él. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, un hombre alto y apuesto que parecía encarnar las cualidades que el pueblo deseaba. El desenlace con Saúl. Aunque Saúl comenzó con humildad, pronto su orgullo y desobediencia a Dios lo llevaron a la ruina. Samuel se convirtió en el mensajero de su rechazo, enfrentando al rey con palabras llenas de verdad y severidad. La obediencia es mejor que el sacrificio. Cuando Saúl se negó a destruir por completo a los amalecitas como Dios había ordenado, Samuel, en un acto de justicia divina, ejecutó al rey Agag él mismo, mostrando la gravedad de la desobediencia. La elección de David. Dios envió a Samuel a Belén para ungir al futuro rey, un simple pastor llamado David. Aunque era el menor de sus hermanos y parecía insignificante a los ojos humanos, Dios veía su corazón. Samuel ungió a David en secreto, sabiendo que esto desencadenaría años de conflicto con Saúl, quien pronto caería en una espiral de celos y paranoia. El legado de Samuel. Samuel murió en paz, llorado por toda Israel. Su vida marcó la transición de una teocracia gobernada por jueces a una monarquía bajo el liderazgo de reyes. Su influencia perduró mucho más allá de su tiempo, pues fue el profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel y el juez que guió a la nación hacia Dios en sus momentos más oscuros. Samuel fue un hombre que vivió con valentía y fidelidad, escuchando la voz de Dios en medio del caos y guiando a su pueblo con integridad. Su historia es un testimonio épico de cómo un solo hombre, completamente entregado a la voluntad divina,
puede cambiar el curso de una nación.